La niña se estaba ahogando en el agua. Sus grandes ojos estaban muy abiertos por el terror. Podía sentir cómo el agua fría le quemaba la piel, y gritaba frenéticamente que no hiciera esto. El padre intentó llegar a la pensativa Heather. Su hija le pareció pálida e insistió en posponer la ceremonia. La niña lo negó. Solo tuvo una pesadilla por la noche. Un padre amoroso tomó la mano de su hija y la condujo al pasillo. El camino por el que caminaba la novia estaba exquisitamente decorado con flores. Todo parecía lujoso y festivo. Cuando se abrieron las grandes puertas, el salón de banquetes se llenó de hermosa música. Como si anunciara el inicio de la ceremonia nupcial, el sacerdote anunció a todos los presentes la salida de la novia de Heather a Greta. La novia lucía preciosa. El lugar donde llegó y caminó por la alfombra roja le pareció muy largo. Con tristeza en su rostro miró a su prometido que la esperaba en el altar. Una morena alta con un elegante traje con flecos dorados en los hombros. Cuando la niña miró el rostro varonil con los grandes ojos azules, el nudo en su garganta desapareció. Quería saber si todo era real o solo un sueño. El novio la tomó de la mano y la llevó ante el sacerdote. Las damas hablaron sobre la maravillosa pareja que parecían los novios. Amigos y familiares desearon felicidad y una vida hermosa juntos. El pastor anunció el inicio de la ceremonia de juramento. Cassian Eckhart y Heather Agreta prometen amarse y respetarse por el resto de sus vidas. El chico prometió de inmediato. Le preguntó a la niña pensativa por qué nunca lo miraba. El sacerdote pidió concentrarse, y nuevamente le hizo la pregunta a la novia. Finalmente ella hizo una promesa. Después de eso, el pastor les dijo a los novios que intercambiaran anillos de boda. Cassian colocó el anillo de compromiso en la frágil mano de la niña. Ella pensaba eso porque él era tan reservado y amable como siempre. Después de intercambiar los anillos de boda, el sacerdote los declaró solemnemente marido y mujer. Insistió en un beso jurado delante de todos. El novio miró a la chica con ojos amorosos. Su espeso cabello negro le caía sobre los ojos. Con voz suave, le confesó su amor a Heather. Le rodeó el cuello con el brazo y la besó. La niña no entendía por qué sus labios parecían tan cálidos. Se sumergió en un beso ardiente y apasionado. Cuando finalmente me aseguré de que no era un sueño y que todo era real. Después de todo, Heather realmente se casó con él. En la finca, los asistentes se reunían para cotillear. Supusieron que Raiden le iba a proponer matrimonio a la chica. No les agradaba y es poco probable que le pida la mano en matrimonio. El asistente principal conocía a ese tipo sin escrúpulos. No sabían que su padre le había quitado todos los bienes al conde, y a ella le sorprendió que las niñas no lo supieran. Se sabía desde hace mucho tiempo que utilizó la deuda del conde como arma para chantajear a la joven. La pobre muchacha tuvo que tratar con un pagano. Se suponía que la dama se casaría con ese maldito primo. Y recién ahora sintieron lástima por la niña. Un tipo engreído vino a hablar con una señora. Esperaba que ella supiera el motivo de su visita. Después de todo, cuando una niña se casa con él, puede olvidarse de las deudas de su padre y vivir en el lujo. Raiden estaba actuando desafiante y riendo. La dama rubia se negó categóricamente. El niño gruñó como una bestia por la ira. Le recordó a Heather su edad, y habiendo rechazado el matrimonio, se quedará sola. Le sorprendió que la dama pensara que todavía era hermosa. La muchacha desesperada se sentó y bebió tranquilamente té. Ella la llamó la peor oferta jamás hecha. Heather solo pidió una cosa: no enfadarse ni pelear. Era hijo de un tío que robaba todos los bienes con odio. Cuando su padre no heredó el título, Raiden era un hombre claro y licencioso. Pasó el tiempo y todavía hablaban. Heather pidió algo de tiempo para pensar. Aseguró que no le interesa la riqueza. Después de todo, el matrimonio es un asunto serio. La chica confundida fue interrumpida por el insolente Raiden. No le importaba cuánto tuviera que pensar. Después de todo, ella se casará con él de todos modos. La señora emocionada no quería estar en la misma habitación que él. Ella hizo una reverencia y se fue. Heather nació hija de un conde y sabía que pronto se casaría. Nunca imaginó una boda lujosa con la pareja perfecta. Debería haberse casado con alguien que teme a los fuertes e insulta a los débiles. Lady odiaba su vida. El padre hervía de ira. Que el bastardo quería casarse con su hija. El hermano intentó calmar a la agitada Heather. Ya quería ir a ver a Raiden y pedirle que suavizara la oferta. El padre no podía entender cuál era el camino. Cedric quería hablar primero. Pero si las conversaciones no funcionan, intentará otra cosa. Los hombres ya han decidido irse.
Heather intentó detenerlos. En su opinión, ambos necesitaban tiempo para calmarse. Padre y hermano eran buenas personas. Intentarán de alguna manera superar la oferta. Heather sabía que de todos modos solo obtendría venganza. Por supuesto, ella no quería casarse con el audaz y cruel Raiden. Y por mucho que lo piense, no hay motivo para negarse. Hasta que el mundo se ponga patas arriba, ella se casará con él. Confundida, Heather no pudo causar problemas a sus familiares. La niña tomó una decisión y se lo informó a su padre y a su hermano. Heather aceptó la boda y les pidió que no se preocuparan. Ella tenía que encargarse de todo. De repente su conversación fue interrumpida por un asistente. Informó sobre la visita del señor Raiden. Su padre estaba furioso y fue a ocuparse de él. Su hija intentó detenerlo. Heather no estaba contenta de por qué había venido ahora. Por la ventana llovía como un balde. Raiden ya estaba en el pasillo. Vino a obtener una respuesta a su propuesta. No le gustó que nadie tomara en serio su petición. El niño amenazó a la niña con romperla, y ella solo le obedecerá a él. La voz amenazadora del padre de Heather resonó por toda la finca. Inmediatamente agarró al niño por la camiseta. El hombre enojado insistió en repetir lo que dijo. Gritó que nadie se atrevía a lastimar a su hija, especialmente Raiden. Pero el tipo inflexible dijo que se casaría con su hija. A Raiden no le gustó la dura hospitalidad, pero el padre fue categórico sobre el matrimonio. No fue por eso que cuidó a su hija durante tantos años. Y luego casarme con un idiota así. Raiden le pidió al conde que no fuera tan lejos. Dudaba que alguien más quisiera casarse con su hija. Heather ya no podía verlo ni escucharlo. Pensaron que ella moriría antes de deshonrar a su familia. Raiden calificó el comportamiento del padre de la niña como impropio. Cedric no pudo soportarlo y golpeó al niño en la cara. Lo amenazó si no dejaba de insultar a su familia. Además, un puño no basta. Raiden comenzó a insultar a los hombres. Después de todo, nadie se atrevió a vencerlo. Se aferró a la ropa de Cedric con ambas manos. La niña no pudo soportarlo y calificó su comportamiento de infantil. Quería detenerlos para que nadie lastimara a nadie. Después de todo, podría tener malas consecuencias. Este alboroto fue interrumpido por un mensaje de un asistente. Ella informó sobre el invitado. Heather no tenía idea de quién podría ser. Vio a un hombre rechoncho y de pelo gris. Se disculpó y quiso conocer a Heather Areta. La señora preguntó el motivo de su visita. Se disculpó nuevamente y se presentó como Gilliam Oswell, mayordomo del duque de Eckarts. El hombre dijo que al principio se supuso que el duque vendría en persona, pero por circunstancias imprevistas, el mayordomo tuvo que venir. Heather quedó atónita y se quedó allí como si la hubieran enterrado. Gilliam tenía una carta en la mano. Era un mensaje de Su Majestad el Duque. Lo desdobló y empezó a leer. El duque le propuso matrimonio a su querida Heather. El padre y el hermano quedaron atónitos por la noticia. No menos que la chica rubia. El mayordomo del duque Eggard llegó en un carruaje lujoso y reluciente. Un sirviente lo siguió y sostenía en sus manos una caja con un adorno. Era un collar exquisito decorado con mineral lunar y diamantes. Era tan raro que cuando lo vendieron, había fondos suficientes para el resto de mi vida. También fue un regalo del duque Eggard. Estaba envuelto en un velo de rumores y chismes. Cuando Gilliam leyó la carta, su padre y Cedric no pudieron entender qué era. Raiden también escuchó esta noticia. No esperaba que la dama tuviera tiempo de ver al duque. El hermano no pudo contenerse y quiso volver a golpearlo, pero el mayordomo se lo prohibió. Gilliam quería que la impertinencia respondiera por sus palabras hacia Lady Heather. No entendía lo que querían de él. Raiden los llamó a todos raros y no quería más bodas. El ignorante insultado se volvió y se fue. Dvoretsky enfatizó que la señora no está obligada a dar una respuesta de inmediato. El duque permanecerá en la capital a la espera de una respuesta. Cuando la chica decide, debería haber informado. El galante se puso el sombrero y se despidió de Heather. Ella y sus familiares discutieron esta situación toda la noche. El padre preguntó si su hija había visto alguna vez al duque. La pobre niña ni siquiera sabía qué aspecto tenía. Y ella entendió su entusiasmo. Después de todo, el duque era tan famoso que nadie en el imperio sabía de él. Se decía que su familia fue la fundadora del país y gobernaba la parte oriental del imperio. Tras su muerte, su hijo menor heredó el título. El actual duque no era del este. Una familia que no daba la cara era, en cualquier caso, buen tema para los rumores. En las recepciones todos chismorreaban sobre la muerte del duque, pero se trataba de su padre. Y ese Eggard es solo un monstruo.
Su fama ha caído y solo ha dejado charlas vacías. Cedric no podía entender por qué el duque se lo había propuesto. Estaba en contra porque era una mala persona. Además, el este es un lugar cerrado y bastante inusual. El hermano tenía miedo de enviar a Heather sola. El padre también dudaba de las buenas intenciones de Eckard. No le gustó mucho. Y eso que antes del matrimonio no estaba seguro. La niña se sintió tensa. Ella les recordó a los hombres la propuesta de Raiden. La niña no quería que se burlaran de su familia. Necesitaba una buena razón para negarse. Cuando la dama acepte la oferta del duque, Raiden tendrá que retirarse. Heather no sabía el motivo de la propuesta del duque, pero era una buena razón para rechazar el matrimonio de Raiden. La niña estaba dispuesta a aceptarlo. Su padre se negó a hacerlo por el bien de la familia. Después de todo, no era diferente de vender. Cedric estuvo de acuerdo con su padre. El chico enfatizó que solo necesitaba tiempo para pagar la deuda. Y la hermana no debería sacrificarse. Ella merece algo mejor. La niña vio la única manera de salvar a su familia. Heather le pidió a su padre que no se culpara, después de lo cual ella lo abrazó con fuerza. El padre hizo hincapié en pensar detenidamente en todo. La desconcertada señora ya había aceptado la oferta, y él sabía que no cambiaría de opinión. Un mes después, un mayordomo visitó la finca de Agret. La señora lo recibió y le dijo que lo estaba esperando. Gilliam también estaba feliz de conocerlo. Nuevamente se disculpó por la ausencia del duque, y cortésmente dijo que lo contactara con todas las preguntas. Esto no sorprendió a Heather en absoluto, solo que hoy se suponía que discutirían todo en detalle sobre el matrimonio. Estaban sentados en la luminosa habitación de invitados tomando té. Dvoretsky dijo que el duque cubrirá todos los gastos de la boda. Su familia no tuvo que aportar nada. El duque también acordó saldar su deuda. Heather lo rechazó, explicando que su familia no quería venderla. Gilliam estuvo de acuerdo con la señora y le preguntó si tenía alguna otra pregunta. Heather, emocionada, quería saber por qué el duque le había propuesto matrimonio. Pero el hombre mismo no lo sabía. La señora no tuvo más preguntas y tuvo que enviar un sirviente para ayudar. Heather estaba agradecida por el problema. Antes de irse, Gilliam enfatizó si el mocoso que vio la molestaría, que ella le informaría y él tendría que ocuparse de ello. Heather me aseguró que todo estaba bien. La pobre mujer decidió aceptar la propuesta del duque rechazando la otra. Llegó el carruaje del duque y comenzaron los preparativos para el largo viaje. Los asistentes recogieron las pertenencias de la joven y cuidaron de no olvidar nada. En el jardín floreciente, padre y hermano se despidieron de Heather. Advirtieron que no salieran fríos. La señora tenía que abrigarse y no enfermarse. El emocionado hermano advirtió que si algo no le convenía, la estarían esperando en cualquier momento. Una Heather sonriente también se preocupaba por sus hijos. La asistente de Jenna ya estaba esperando a la señora. Subieron al carruaje y Heiser aseguró a sus seres queridos que todo estaría bien. El carruaje partió. El sol ya se estaba poniendo y continuaron conduciendo. El asistente estaba preocupado si el duque realmente era un monstruo. Heather le aseguró que eran solo chismes. Estaba sosteniendo la mano de Jenna. La dama no conocía al duque y no conocía la salida, pero ella creía que todo estaría bien. Heather está decidida a proteger a su familia. El carruaje llevó gradualmente a Heather cada vez más lejos de su casa. Pronto abandonaron la capital, lugar donde creció la señora. Después de un mes y medio, llegaron. Jenna se emocionó cuando pasó la puerta este. Todo a su alrededor estaba envuelto en una espesa niebla. El asistente preguntó si estarían allí hoy. A Heather le dijeron que hoy es la última parada. La asistente estaba preocupada porque era su primera vez en el este del imperio. La señora miró la zona y le gustó. El clima estaba fresco, por lo que es necesario abrigarse. Heather fue sorprendida por los lugareños. No podía entender por qué toda la gente levantaba sus manos hacia la montaña y saludaba el amanecer. Quizás estaban celebrando algo. La asistente comenzó a peinar el cabello de la señora. Deberían estar allí pronto. Jenna preguntó qué estaba pasando fuera de la ventana. La gente parecía muy feliz a la señora, como si estuvieran de vacaciones. El asistente terminó de limpiar a las señoras y les informó que ya casi estaban allí. Confundida, Heather no podía creer que muy pronto vería un lugar donde comenzaría una nueva vida. Llegaron a la vasta propiedad de Eckard. Junto con el sol deslumbrante, fueron recibidos por un mayordomo. La señora se apresuró a preguntar por lo inusual que había visto. Por la mañana quedó sorprendida por el baile de los vecinos y la alegría del amanecer.
Gilliam le explicó a la curiosa dama que un amanecer brillante en estos lugares era raro, y agregó que vio el sol por primera vez en esta zona. Aturdida, Heather recordó la celda en la que vivía, lo cual siempre fue hermoso. Ni siquiera podía pensar que estarían felices por el amanecer. Era parte de su vida cotidiana, mientras que para otros fue un verdadero milagro. Se abrió la gran puerta de la mansión. Fueron recibidos por una multitud de asistentes. Uno de los asistentes se apresuró a ayudar con las cosas. Heather le agradeció y preguntó dónde se podía encontrar al duque, pero estaba ocupado con los negocios en la ciudad. La señora no se sintió aliviada por esto. La chica confundida necesitó tiempo para acostumbrarse. Trató de encontrar los lados buenos. Vio un jardín seco, telarañas por todos lados y nada. Heather estaba desesperada porque no podía encontrar nada positivo. Hay que poner todo en orden, o es mejor demoler y volver a construir. De repente Gilliam la llamó. Se ofreció a tomar té antes de mostrarle las habitaciones de la dama. El té tenía un sabor inusual que la niña nunca antes había probado. Mientras tomaban el té, el mayordomo quiso comunicar cosas importantes. Comenzó con las peculiaridades de la vida en Oriente. Era necesario salir de la finca con no menos de 5 guardias. El este era famoso por el crimen. Gilliam compartió que incluso el duque está preocupado por su seguridad. Tampoco recomendó caminar por el territorio de noche. Es seguro permanecer en la habitación. Debido a la falta de salarios, había pocos guardias de seguridad. Y como el tiempo soleado es raro, a menudo prevalecen las lluvias y la niebla. Las fuertes lluvias inundan algunas zonas. La señora quedó sorprendida por la abundancia de lluvia, pero el mayordomo le aseguró que estaba completamente segura en la finca. En cuanto a su ligereza, casi no apareció en casa debido a su ajetreo. La niña ahora sabía por qué la gente buscaba ganar dinero en el este. Le preocupaba si podría conocerlo. A Dvoretsky le hizo gracia que no hubiera ninguna duda al respecto. A Heather le pareció que Duke era una persona bastante misteriosa. No administró la finca directamente, razón por la cual estaba tan descuidada. Y sin embargo, su habitación fue hecha con mucho cuidado y amor. Dvoretsky explicó que debido al clima es difícil hacer reparaciones. Y además, el duque dedicó poco tiempo al cuidado de la finca. La señora pensó que sería bueno, para cuidar el jardín destruido así como la habitación. Estaba cansada y se acostó a descansar. Quizás se reúnan para una cena conjunta. La niña se quedó profundamente dormida. Estaba muy oscuro cuando Heather se despertó. No quería quedarse dormida por tanto tiempo. De repente se escucharon los pasos de alguien en completo silencio. La señora se asustó y tomó el candelabro en sus manos. Ella preguntó quién era. Sonó la voz de un hombre. Se disculpó por despertarla. Gilliam dijo que la señora estaba a salvo en su habitación. Entonces, ¿quién podría llegar a una hora tan tardía? Quizás su señoría. Bajo la tenue luz de la luna, se destacaba la silueta de un hombre alto y fuerte. Heather llamó a su Alteza. Él la escuchó. ¿Era realmente él? Heather se presentó cortésmente. La habitación estaba muy oscura y quería encender una vela. El duque objetó. ¿Realmente era tan aterrador? La niña intentó hablar con él al menos en la oscuridad. Estaba interesada en saber por qué quería casarse con ella. Él guardó silencio. La señora no quiso decir que no lo quisiera. Entonces, ¿por qué no respondió durante mucho tiempo? Heather enojada no puede ver su rostro y no sabe las respuestas a sus preguntas. Ella pidió responder al menos algo. A la señora le preocupaba no poder contar con una buena actitud hacia sí misma. Finalmente respondió. Luego preguntó por el poder de la duquesa en estas tierras. Estaba empezando a enojarla. El duque aseguró que solo él tiene un gran poder. Heather habló de sus planes para arreglar la propiedad. Sus modales eran molestos. Él aprobó su decisión y estaba a punto de irse. Lo que más enojó a la señora fue que no quería hablar con su futura esposa. En la silenciosa oscuridad, la puerta crujió cuando salió el duque. La niña no podía entender el motivo del compromiso. Intentó no enojarse. Ahora tendrá mucho tiempo para poner las cosas en orden. Y quería empezar reconstruyendo el jardín. Heather encendió velas en la habitación y se sorprendió. Había un plato de sopa sobre la mesa. La señora desconcertada no entendía de dónde venía. Jenna no parecía entrar. La mañana estuvo bendecida con un sol brillante. Heather estaba lista para trabajar. De repente notó una escama violeta en el suelo. ¿Limpian mal? Cuando la niña salió al amplio pasillo, encontró mucho polvo en las ventanas. Esta mansión necesitaba muchas reparaciones. Heather no sabía si estar contenta con esa cantidad de trabajo.
Oyó voces al otro lado del pasillo. ¿La evitaron los asistentes? Pero ella ya había notado este comportamiento muchas veces. Con tan buen tiempo, nada podía perturbar a la señora y se dirigió hacia los sonidos. Y como siempre, en esos momentos sucede algo malo. Los asistentes del duque hablaron sobre la dama. Jenna intentó proteger a su amante. Llamaron a la señora vendida al duque. La chica que fue expulsada de la capital no valía nada en Oriente. Jenna empezó a llorar. Las chicas enfatizaron que la asistente debe saber cuál es su lugar, porque no está en casa. Y si vino de la capital, no creas que vale nada. Los asistentes amenazaron con mostrar las reglas de la asamblea. Heather interrumpió repentinamente su conversación. Los asistentes aseguraron que no requirió su atención. La señora entendió que no sería respetada en estos lugares, pero ella no esperaba que llegara a esto. Enfurecida, Heather tomó la mano de Jenna. Ella enfatizó con voz severa que se trataba de su asistente, y no tenían derecho a tratarla así. Esperaba que esto no volviera a suceder. Heather recordó la advertencia de su padre. Trate siempre a estas personas con respeto, pero esto no significaba tolerar los insultos. Debes respetar a los demás, pero proteger tu dignidad. Según su padre, no debería cerrar los ojos ante los insultos en su dirección. Lady se armó de valor y comenzó una labor educativa. Heather les recordó que pronto sería duquesa, e incluso ahora tenía todo el derecho a hacer un comentario. Si no les agradaba, podían decírselo en la cara. La señora estaba dispuesta a escuchar a todos. Heather llevó a su asistente al pasillo para calmarla. Insistió en que Jenna debía contarle esas cosas. La señora envió a la asistente a descansar y planeó trabajar ella misma en el jardín. De repente vio a Gilliam. Estaban felices de verse. El mayordomo quería hablar con Heather y la invitó a la sala a tomar el té. Mientras Gilliam servía el té, la dama confesó que había hervido a la doncella del duque. Heather se preguntó si había ido demasiado lejos. El mayordomo estaba bastante de acuerdo con el acto de la dama. Después de todo, ella pronto se convertiría en su amante. Desafortunadamente, todavía no tenían un código de etiqueta para ellos. Aseguró que si esto vuelve a suceder, la chica tiene todo el derecho a criticarlos. Heather comenzó tranquilamente a beber té, que resultó no ser sabroso. La niña quería hablar sobre la fecha de la ceremonia nupcial. Gilliam no respondió de inmediato. Luego se disculpó y dijo que no habría ceremonia. Heather quedó atónita por lo que escuchó. Gilliam dijo que solo es necesario firmar el contrato, pero no habrá boda. La señora se sorprendió de que nadie le dijera nada. En el imperio de Bernia, una boda era un acontecimiento especial. No importa si eres pobre o rico, pero debe haber una ceremonia de boda. Por lo tanto, las parejas que no organizaron una boda no se consideraban recién casados. La dama también esperaba realizar la ceremonia, y aceptó el compromiso con el duque, sin tener ni idea de quién era. Y todo para rechazar a Raiden. Heather esperaba poder encontrar un lenguaje común con el duque, pero ella todavía no tenía vuelta atrás. La señora enojada pensó que él no quería casarse con ella. La muchacha le pidió al mayordomo que le trajera el contrato. Se preguntó si se convertiría en duquesa después de firmar. Dvoretsky explicó el procedimiento de firma. El contrato entrará en vigor tras la firma del duque, y solo entonces entregarán el contrato al palacio. A partir de ahora, la señora estaba lista para empezar a trabajar en el jardín. Pidió llamar a todos los sirvientes, porque el duque permitió que se hiciera todo esto. Gilliam quedó sorprendida por su encuentro. Heather dijo que vio a su Alteza y estaba muy oscuro. Ella no lo miró y él no habló mucho. Los asistentes ya estaban reunidos en el vestíbulo del primer piso. No podían entender la razón por la que estaban todos reunidos. Hubo un ruido de tacones. Una señora los saludó desde el segundo piso. Se presentó como la futura duquesa de Ekar. También informó sobre la reconstrucción del jardín y pidió ayuda. Respondió el jardinero entre la multitud de sirvientes. A la señora le hizo reír que hubiera un jardinero en el jardín en ruinas. Preguntó a otras personas que estaban interesadas. El sol brillaba en el patio. De todos los asistentes, solo 5 decidieron ayudar. Los sirvientes estaban contentos por segundo día consecutivo de mal tiempo. Heather todavía no podía creer que el sol fuera raro aquí. Decidió hablar de trabajo. Hoy necesitaban quitar arbustos secos y malezas. Heather comenzó a arremangarse. Uno de los asistentes se sorprendió de que la señora también trabajara. La señora aseguró que juntos sería más rápido. El trabajo estaba a tope y todos trabajaron duro. A Heather le gustó que todo saliera bien. Probablemente valdría la pena tomarse un descanso.
La señora pidió a Jenna que informara a los demás sobre la festividad, y ella misma quería traer algo de comer. La asistente quería hacerlo ella misma. Heather aseguró que todo está bien, solo quiere estudiar a fondo la finca. Al pasar por el comedor encontró la cocina. Allí no se podía ver ni oír a nadie. Intentó gritar, pero hubo silencio como respuesta. Cuando la señora se dio la vuelta, de repente se topó con un tipo fornido. En la vida una persona necesita 3 cosas: ropa, sangre y comida. De la cocina salía un extraño olor a pescado y la señora no lo notó. El chico preparó y sirvió el sándwich del que hablaba. Era un rollo de pescado. A primera vista, a Heather no le pareció comestible. Una chica enojada nunca comerá algo así, por muy hambrienta que tenga. Pidió usar la cocina y preparar su sándwich favorito. El chico se puso de mal humor porque la señora ni siquiera lo probó. Al fin y al cabo, todo el mundo elogia su cocina. La señora no tenía dudas de que estaba delicioso. Ella solo quería cocinar comida que le resultara más familiar. Vio que había muchas variedades de pescados y mariscos en la cocina. El cocinero dijo que pocos comerciantes venían al este, por lo que tenían que comer productos locales. No muy lejos de ellos había un río donde había muchos peces. Ahora Heather comprendió el extraño sabor de esa sopa. Pescan pescado y se lo comen ellos mismos. La señora siguió cocinando. Heather preparó sándwiches e invitó al joven a probarlos. Dudó entre la curiosidad y el orgullo, pero aún así lo probó y le gustó mucho. Se preguntó cómo lo preparaba la señora y pidió más recetas. La niña quedó impactada por su reacción. Tenía que irse y prometió contarlo pronto. A los ayudantes del jardín también les gustó mucho. No sabían que podía existir una comida tan deliciosa sin pescado. A Hannah le pareció que aquella gente no había comido más que pescado durante toda su vida. Heather estaba contenta de haberse ganado el favor de los asistentes con su merienda. Ella prometió que los salvaría de la aburrida comida para peces. El sol se ponía detrás del cielo. La señora cansada simplemente se cayó sobre la cama. No tenía energía después del trabajo. La señora no esperaba que los asistentes aceptaran ayudar. Ahora la reconstrucción del jardín estará terminada antes de lo que esperaba. Heather ya terminó de diseñar todo el jardín. Ahora su principal problema era el duque, que nunca quiso mostrarse. De repente sintió un hormigueo en sus manos. Cuando los examinó estaban rayados. Pero esto no molestó a la niña. Una luna brillante era visible en el cielo, iluminando todo a su alrededor. El sueño de Heather fue interrumpido por la sed y se despertó. La señora no se dio cuenta cuando se quedó dormida. Vio la figura de alguien en el cuarto oscuro. Alguien volvió a llegar tan tarde. ¿Apareció de nuevo el duque? La niña no podía ver nada y quiso encender una vela. Pero recordó de la última reunión que no debería haber hecho eso. Confundida, la señora le preguntó por qué había venido. Pero él guardó silencio. Informó que firmó el contrato matrimonial. Ahora le queda poner su firma y a partir de ahora estarán casados. Imaginó que ahora donde quiera que estuviera, se pronunciaría la duquesa Eckhart en lugar de su nombre. Y al mismo tiempo, todavía no ha visto el rostro de su marido. Incluso si realmente es tan feo como se rumoreaba. Heather se hizo la promesa de que lo aceptaría sin importar quién fuera. Pidió que se la mostraran. El duque dijo que aún no era el momento. La señora enojada pensó que si no daba la cara, saldría a hablar con ella. Se escondió, no habló y ni siquiera quería boda. La niña se levantó de la cama y comenzó a caminar descalza hacia él. Y ella no entendía por qué él acudía a ella todas las noches. Después de todo, fue él quien le propuso matrimonio. Entonces, ¿por qué se comportó así? El duque le ordenó que se detuviera y no se acercara, pero ella ya estaba cerca. Aterrorizado, el duque empujó a Heather para que no lo viera. La niña estaba perpleja. No entendía lo que había pasado. Su Alteza se giró abruptamente y se alejó. Heather se quedó inmóvil. Pensó en lo que vio. Inesperadamente la señora vio un frasco sobre la mesa. Antes de eso, no había nada allí. Cuando lo abrió, olió el aroma del ungüento curativo. A la mañana siguiente, Heather estaba pensando en la situación de ayer. Este ungüento era necesario para tratar las heridas, pero no era importante. El duque era realmente importante. En la oscuridad la niña no podía verlo todo, pero estaba segura de que la piel de su rostro y cuello brillaba. En su opinión parecía una especie de balanza. ¿Es el duque realmente un monstruo? Incluso si lo hiciera, Heather estaba dispuesta a aceptarlo como tal. Y si él no lastimaba a nadie, a ella tampoco le importaba. La cautelosa muchacha intentó calmarse y tomarse su tiempo para tomar decisiones. Y después de todo,
Ella y el duque son oficialmente marido y mujer. La señora vino a trabajar más en el jardín. Allí vio gente extraña. La niña se acercó y preguntó qué hacían en la finca. Uno de los hombres dijo que Su Alteza los había enviado para ayudar a reconstruir el jardín. Podrían hacer todo el trabajo duro. Heather notó que los hombres no se parecían a los subordinados del duque. ¿No confiaba en la señora y que ella no podía manejar el jardín? Pero aceptó ayuda y quiso demostrar que podía hacerlo. El trabajo estaba a tope. Todos se esforzaban. Y finalmente el jardín se llenó de flores. Pasó una semana y se terminaron los trabajos en el jardín. Heather y los trabajadores limpiaron el jardín y plantaron flores. También se replanificó el callejón del jardín. Una vez, Heather se topó con una disputa entre sujetos e intervino. Decidió reducir el salario de quienes practicaban acoso escolar. Una noche, la dama se sentó y pensó en cómo no ser la sirvienta del duque. Decidió estudiar las leyes locales y aprender más sobre el este. La niña encontró los registros del ducado entregados por Gilliam. Tenían un escudo en forma de dragón con una perla en la boca. El dragón es una criatura mística, pero para el imperio de Vernius tenía un significado místico. Su historia está estrechamente relacionada con los dragones. Desde el principio de su existencia jugaron un papel importante. Además, a menudo se los mencionaba en las historias. Según las historias, los pioneros se encontraron con un dragón en la tierra helada y envuelta en niebla. El gran dragón quería ayudar a la gente, y derritió todo el hielo con solo un soplo de fuego. Y con el movimiento de sus alas dispersó toda la niebla, para que la gente finalmente pudiera construir un imperio allí. Gracias al dragón, la tierra muerta se convirtió en tierra fértil, y sobre él se pudo construir la actual Vernia. Heather miró de cerca al dragón de las cintas. Según los rumores, escuchó que la familia del duque tenía sangre de dragón, pero nadie pudo probarlo. El actual duque nunca abandonó las tierras orientales, pero todos creían que era descendiente de un dragón, y por eso nadie reclama sus tierras. Aún así, nadie sabía la verdad. Heather decidió descansar e hizo la cama. Fue alertada por sonidos extraños provenientes del pasillo. Esas personas susurraban y trataban de guardar silencio. Estaban decidiendo qué hacer con la chica mala. La señora adivinó con miedo que se dirigían a sus habitaciones. Pensó que estaba completamente segura en su habitación. Los paganos caminaron hacia las habitaciones mientras la señora dormía, esperando pasar un buen rato. Asustada, Heather rápidamente encontró un escondite y se sentó allí en silencio. Entraron a la habitación y se sorprendieron al ver que la cama estaba vacía. Los perpetradores esperaban que la señora no pudiera ir muy lejos y decidieron inspeccionar las habitaciones. La búsqueda continuó y comenzaron a amenazar. Lo que le harán es algo que el terrible duque nunca soñó. Los paganos notaron que su despensa no había sido inspeccionada, y se acercaron a ella. La señora se sentó temblando y trató de no gritar. Tenía mucho miedo, pensando solo que no la encontrarían. De repente unos gritos incomprensibles resonaron en la habitación, y aún así uno de los delincuentes suplicó clemencia. Y después de sus palabras hubo un sonido agudo y hubo un silencio de muerte. Heather, asustada, no podía entender lo que había sucedido, y al final decidió salir de su escondite. Cuando abrió la puerta, el duque estaba frente a ella. Le preguntó cómo se sentía la niña. Heather se sorprendió al verlo y ver su rostro. Se acercó, tomó sus manos suavemente y se hizo llamar Cassian Eckhart. El duque se encontraba en un gran invernadero iluminado por la luna. Disfrutó del frescor del agua que lo rodeaba de pies a cabeza. Un mayordomo se acercó a él y le trajo su ropa. Se dio cuenta de que el cuerpo del caballero había recuperado su aspecto anterior. Gilliam preguntó sobre la voluntad del duque de reunirse con Heather. Después de todo, ella volvió a pedir reunirse con él. Pero el mayordomo, naturalmente, le respondió que el maestro se había ido. También advirtió a Cassian que si esto continuaba, habría malentendidos. El molesto duque pensó que la dama ya lo odiaba. Gilliam permaneció en silencio y pensó que no debería haber iniciado esta conversación, y le resultaba difícil ver sufrir al duque. Gilliam instó al caballero a conocer la relación con la dama. Sintió que ella era una buena persona y que entendería al duque. Si continúa dudando, es posible que más tarde se arrepienta. Cassian estuvo de acuerdo con el mayordomo. Decidió comenzar con una conversación. El hombre esperaba que Heather no lo hubiera visto esa noche, y cuando la dama se convirtió en duquesa, Gilliam le insinuó cuidadosamente al duque. Era necesario prestar más atención al presupuesto de la finca. Cassiano lo pensó.
El caballero y la dama se conocieron en circunstancias desagradables. Por eso el mayordomo pensó que podría cambiarlo poco a poco. El duque no pudo permanecer mucho tiempo en la mansión. Pronto tuvo que salir a cazar. El duque comenzó a preparar su espada de empuñadura dorada. Una tranquila noche estrellada reinaba sobre la finca. El duque caminaba por un pasillo amplio y tranquilo. Quería conocer a Heather antes de que se quedara dormida. Cuando Cassian se acercó a su habitación, se escucharon voces. Venían de la habitación de Heather y él intervino. La muchacha asustada mantuvo sus ojos fijos en el duque. De repente tropezó y casi se cae. Quedó atrapada en los fuertes brazos de Cassian. Su rostro estaba muy cerca. La señora no podía entender por qué su corazón latía tan rápido, y sus manos estaban muy calientes. Ella también contuvo el aliento cuando sus labios casi tocaron los de ella. La niña fue invadida por sentimientos extraños y no entendía lo que estaba pasando. El duque, repentinamente avergonzado, se alejó de la chica, y empezó a disculparse y a culparse a sí mismo. Le puso su abrigo a Heather. También le aseguró que ya nada corre peligro. Y luego no quiso contar lo sucedido a los delincuentes para que la señora no se enfadara. Cassian se ofreció a llevar a la niña a la sala y le pidió que cerrara los ojos. El corazón de Heather seguía latiendo salvajemente y no sabía por qué. Después de pasar el pasillo oscuro, llegaron a la sala de estar. Heather estaba agradecida al duque por salvarla. El duque se apresuró a informar a la señora de su partida, y empezó a pensar en dónde pasaría la noche la niña. Después de todo, su habitación no era adecuada para descansar. El duque ofreció su dormitorio. La señora quedó asombrada. Explicó que todas las habitaciones estaban ocupadas. La niña no podía creer que no hubiera habitaciones libres en una mansión tan grande, pero esta era una oportunidad para hablar con él. A diferencia de otras personas, los nobles casados pasaban la noche en el dormitorio en busca de placeres carnales. La niña estuvo de acuerdo, porque no sabía lo que les esperaba en el futuro, y ahora es mejor mostrarle al duque que ella está de su lado. El hombre notó que la jefa estaba confundida. La tomó nuevamente en sus brazos para llevarla al dormitorio. Cuando entraron a la habitación, Cassian colocó con cuidado a la niña en la cama. Heather encontró la atmósfera extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. El hombre tocó el rostro de la señora, le dio las buenas noches y se fue. Heather estaba sorprendida y disgustada con su comportamiento. Ciertamente no esperaba mucho de él. Pero cortar todo tan abruptamente. Después de todo lo sucedido, el duque pudo mostrar al menos una pizca de atención. Todo sucedió como dijo Gilliam. La niña no entendió por qué. ¿Nada cambiará en el futuro? A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y llovía. Heather se despertó después de haber tenido pesadillas toda la noche. Vio una espesa niebla en la ventana y ahora entendió cómo era el clima allí durante todo el año. Jenna ya la estaba esperando fuera de la puerta. Entró en la habitación y preguntó cómo dormía la señora, porque se despertó de una terrible tormenta, y debido a las fuertes lluvias, en ese momento había una espesa niebla, y el asistente quedó sumamente sorprendido de que la dama terminara en la habitación del duque. Pero Heather, molesta, informó que no tenían nada, pero de repente cambió de tema y solo quería saber qué dormitorio tenía el duque. El mayordomo llamó a la puerta. Jenna hizo una reverencia y los dejó. Desconcertada, Gilliam se enteró por el duque sobre el evento de la noche. Le preocupaba si la señora estaba bien. Heather compartió que esto la tomó un poco por sorpresa. Dvoretsky empezó a culparse por lo sucedido. También agradeció a la señora que arregló el jardín. Después de la muerte de los padres del duque, el jardín quedó en mal estado, pero la dama pudo restaurarlo a su estado anterior. Gilliam prometió aumentar la seguridad y reemplazar a todo el personal por la seguridad de la dama. Y pidió no dejar al duque. Ese incidente le recordó a Heather que no se puede bajar la guardia, y le aseguró al mayordomo que no iba a salir de allí. Gilliam agradeció a la señora por su amabilidad y prometió prepararle otra habitación. Pero Heather se preguntó dónde dormía el propio duque. El mayordomo sonrió y dijo que su señoría estaba durmiendo en la sala, y preguntó que probablemente la niña estaba sorprendida por la situación fuera de la ventana. Nunca había visto una niebla tan espesa, y ahora descubrí que el clima allí siempre es así. Debido a esta cortina, no podía ver los contornos del jardín desde la ventana. Ahora estaba claro que por eso nadie estaba involucrado en esto. Dvoretsky llamó a la señora a desayunar. En el comedor estaban sentados el duque y la dama en una mesa grande y larga. Avergonzada, Heather le preguntó cómo dormía.
En respuesta, tarareó brevemente. Le agradeció a Cassian por prestarle su dormitorio para pasar la noche. La niña llamó la atención sobre los misteriosos ojos de zafiro y la piel ligeramente pálida. La dama no podía entender por qué la mera visión de él hacía que su corazón casi se saliera del pecho. Y ella no entendía lo que le estaba pasando. La cocinera le trajo el desayuno a la niña. Le sorprendió que Walton no estuviera trabajando ese día. El plato no tenía muy buena pinta, y además despedía un olor extraño. Heather no entendía su cocina. No importa el aspecto del plato, lo principal es el sabor. Y se obligó a intentarlo. Pero el sabor no ayudó. El plato tenía un olor terrible. ¿Y qué clase de comida asquerosa era y por qué el duque la miraba así? ¿Se estaba burlando de ella o quizás burlándose de ella? Heather, enojada y hambrienta, no entendía en absoluto lo que estaba pasando. Toda la mansión quedó envuelta en una oscuridad y un silencio ensordecedor. El pequeño intentaba alcanzar a su madre. La respuesta fue solo un silencio de muerte. Entró en la habitación de sus padres. El niño quedó impactado por lo que vio. Los padres muertos yacían en el suelo y dejaban al mundo en brazos eternos. El duque se quedó sin padres cuando era muy pequeño. Luego perdió el sentido de la vida y estuvo dispuesto a darse por vencido. Pero la maldición pasó sobre él. Como resultado, el niño tuvo que convertirse él mismo en el duque Eckard. Y todo esto fue suficiente para quebrarlo. Las lluvias interminables no dejaban de caer como de un balde. El duque guardó la puerta hasta el amanecer y estaba muy cansado. Por supuesto, nadie se atrevería a aparecer esa noche. Nadie podría haber pensado que los hombres del duque le harían esto a una dama. Dvoretsky tampoco sospechaba nada. El duque aseguró a Gilliam que no era culpa suya. Su tarea principal es administrar la finca. El duque no previó que la seguridad de la propiedad fuera tan poco fiable. Cassian decidió firmemente que tenía que cambiarlo todo. Y antes que nada, quería tratar con el personal de la mansión. La lluvia inundó las brillantes flores plantadas. Heather estaba mirando el tiempo por la ventana. Estaba planeando salir a caminar. La niña escuchó cómo los asistentes extrañaban los días buenos. La señora decidió apoyar la conversación, pero terminó asustándolos. Heather quería darles un respiro debido al clima. Los asistentes aseguraron que estaban acostumbrados a esto y continuaron trabajando. La señora molesta deseó que dejara de llover. De repente la lluvia empezó a amainar y las nubes empezaron a dispersarse. Y resultó una sociedad brillante. La niña no esperaba ver esto. Los sirvientes tampoco podían creer lo que veían. Le dijeron a la señora que podía cambiar el clima. Heather lo negó todo y lo calificó como solo una coincidencia. De repente empezaron a hablar de la maldición del tesoro perdido, que finalmente fue levantada. La señora no podía entender de qué leyenda estaba hablando. Los asistentes empezaron a contar la vieja historia existente. ¿Quién dijo que el sol iluminará las tierras olvidadas cuando el dragón del este devuelva su tesoro? La señora seguía diciendo que era solo una simple coincidencia. Y cuando el tiempo cambió, la señora quiso salir a caminar. Y ordenó preparar a la tripulación. Un carruaje preparado ya estaba esperando a Heather. Cuando entró, quedó atónita. No entendía qué hacía el duque allí. Un hombre serio dijo que tenía algunos negocios. Y este es el único carruaje que estaba listo, así que se va con él. A la niña le daba vergüenza ir juntos. Pero de todos modos viajaban juntos. Ambos se sintieron incómodos y guardaron silencio durante todo el camino. Pronto el duque anunció que habían llegado al lugar. Fue el primero en salir a ayudar a la señora, ofreciéndole la mano. Pero Herzog no iba a dejar a Heather. La niña le recordó que tenía aventuras. Cassian respondió con calma que tenía tiempo que quería pasar con su esposa. Le prometió a Gilliam que acompañaría a la dama. La pareja caminó junta por las calles de la ciudad vieja. Los edificios antiguos con tejados puntiagudos y pequeñas ventanas realzaban el ambiente acogedor. No se veía a nadie alrededor. En la puerta de una tienda colgaba una nota sobre el día libre. Heather estaba enloquecida por sus vacaciones bajo el sol. Cassian explicó que la gente fue a descansar debido al clima despejado. Después de todo, el sol es raro en esta zona. La niña estaba molesta porque todas las tiendas podían estar cerradas. Aún así, lograron encontrar una tienda de semillas abierta. La niña preguntó dónde estaban todos. De repente se encontraron con un hombre extraño que agradó a los clientes. El hombre notó que debería haber aparecido el sol, y la gente empezó a interesarse por las flores. Preguntó qué semillas buscaba la señora. Heather quería algo diferente y el vendedor la invitó al mostrador lleno de gente.
y empezaron a mostrar semillas y abonos. La señora notó que por el clima y la poca demanda todo era mucho más caro que en la capital, y trató de elegir solo aquellas flores que le convenían. De repente su conversación fue interrumpida por un fuerte ruido de monedas en una bolsa. El duque se disculpó y preguntó cuánto costaba toda la tienda. Cassian preguntó seriamente cuánto costaba la tienda y estaba dispuesto a pagar cualquier cantidad. La dama intentó detener al duque. Explicó que si compras toda la tienda, la señora no tendrá que pensar qué comprar. Heather estaba frustrada por la lógica de los ricos. La chica no quería que lo hiciera, y ella no quería manipular e influir en sus asuntos. Heather entendió su deseo de gastar su dinero como quisiera. El duque afirmó que la dama tenía todo el derecho a interferir en sus asuntos. La niña se sorprendió de que el hombre estuviera dispuesto a comprarle una tienda. Por otro lado, se ofreció a gastar dinero para concluir un acuerdo, para que la tienda suministre semillas a menor precio. Heather pensó que era una buena idea, y preguntó si el vendedor está dispuesto a venderles a un precio más bajo. El hombre se sintió confundido. Preguntó cuánto querían comprar. Para empezar, la señora quería solo 10 especies. El vendedor no esperaba tal cantidad. Heather quería plantar muchas plantas debido al buen tiempo. El vendedor imaginó que cuando todo florezca, será muy bonito. Finalmente, comenzaron a firmar el contrato. De repente un ladrón irrumpió en la tienda y robó una bolsa con monedas. El vendedor se enojó y corrió tras él. Ya lo pilló en la calle y empezó a estrangularlo y regañarlo. La gente empezó a reunirse alrededor y gritar para detener la pelea en un día tan claro. Los llamaron borrachos y por culpa de la bebida vuelven a pelear. Después de estas acusaciones, la disputa no hizo más que intensificarse, pero con nuevas personas. La pareja, atónita, se quedó de pie y observó este malentendido. Heather no podía entender lo que estaba pasando. El molesto duque explicó que la gente en el este a menudo se comporta así. Se acercaron a la feria local donde había mucha gente. La muchacha preguntó al duque si tenía tiempo de acompañarla a la librería. No le importó en absoluto, porque tenía el día libre. La señora sorprendida pensó que todo esto no le gustaba. Pero Cassian caminó con ella con mucha paciencia. Y de nuevo su paseo fue interrumpido por algún alboroto. Un hombre se paró en el borde del puente y gritó frenéticamente que iba a saltar al río. Los asistentes del médico corrieron tras él e intentaron llevarlo de regreso al manicomio. El duque avergonzado miró en silencio. Heather recordó que su hermano le había dicho que la gente del este suele sufrir depresión debido al constante mal tiempo, y la alta criminalidad se debe a una seguridad muy débil. Pero ella no creía que todo estuviera tan avanzado. El molesto duque se disculpó por todo lo que vio. Pero Heather le aseguró que no debería haberse disculpado. Entonces recordó que el este estaba bajo su control y sonrió modestamente. Ella consoló al duque diciéndole que juntos mejorarían la vida en el este. Y se dirigieron a la librería. Lady eligió los libros y Cassian la siguió y mantuvo sus ojos en ella. Eligió y compró libros y pensó que eso le bastaría por el momento. Cuando salieron de la tienda, Heather preguntó a dónde iban a continuación. El duque no lo pensó mucho y se ofreció a comer en algún lugar, y la señora no se negó. Cassian llevó a la niña a un acogedor restaurante. La señora miró el menú y no sabía ni entendía nada allí. Herzog preguntó si ya había elegido algo. Heather admitió que no sabía nada sobre la cocina local, y le pidió que pidiera su plato favorito. El hombre miró fijamente el menú. La niña lo miró y pensó en su voz tranquila, agradable de escuchar. No podía creer que este hombre fuera realmente su prometido. Cassian notó cómo la dama mantenía sus grandes ojos fijos en él. Y volvió a preguntar. Tal vez quería algo más. La niña palideció y pidió no prestar atención. Después de un tiempo les trajeron comida. Heather se apresuró a probar la comida desconocida. Cuando miró el plato, realmente no le gustó. ¿Era este su plato favorito? La señora intentó calmarse y probar. Debe haber sabido delicioso. Heather se llevó un trozo a la boca y ni siquiera podía masticarlo ni tragarlo. A ella no le gustó mucho y el sorprendido Cassian lo notó. La niña empezó a disculparse por haber sido grosera y dijo que no podía comerlo. El duque quedó estupefacto, pero rápidamente se calmó y se ofreció a pedir otro. Heather se negó y se quedó sentada bebiendo jugo de frutas. El duque parecía muy emocionado. Ambos se sentaron y guardaron silencio. En la mesa de al lado, un grupo de recién casados hablaba en voz alta. Se regocijaron con el sol que mejoraba la vida. A Heather le pareció que cuando hacía buen tiempo la gente se sentía más feliz allí.
Uno de los hombres no pudo creer durante mucho tiempo el buen tiempo y se pellizcó. Los niños querían que el sol brillara todos los días. Uno de ellos dijo que así habría sido si no hubiera sido por el duque. Por su culpa reinó el terror eterno. Heather no podía entender de qué se trataba, pero luego escuchó que todas las tierras del este estaban malditas por culpa del duque Eckhart. Continuaron diciendo tonterías. Argumentaron que no se podía esperar nada bueno del duque. Los hombres sintieron un temblor al ser gobernados por un monstruo, y querían verlo al menos una vez. Es tan feo. Heather miró lastimosamente al duque. Escuchó todo esto y no reaccionó de ninguna manera. Vio tristeza y desesperación en sus ojos. Esos hombres esperaban no encontrarse nunca con el duque, y continuaron cotilleando sobre su matrimonio. No podían entender por qué una dama de la capital se casó con un duque del este. Si aceptó casarse con un monstruo, entonces su familia estará en un gran problema. Ninguna de las familias adineradas permitió que la niña llegara tan lejos. Heather ya no podía escuchar lo que decían. La señora molesta se levantó abruptamente de la mesa. Cassian preguntó qué pasó. Dijo que ya no quería estar allí y que quería irse a casa. Los niños notaron a la señora nerviosa y no entendieron lo que había sucedido. La pareja abandonó inmediatamente el establecimiento y se dirigió hacia el carruaje. De camino a casa, Heather se arrepintió de su comportamiento. Pidió perdón al duque. Le aseguró a la señora que ya estaba acostumbrado a esa actitud. La señora pensó que era una buena decisión irse de allí. Al principio, Cassian se mostró reacio a hablar sobre lo que había sucedido. Pero de todos modos, se hicieron más cercanos. El sol se ponía detrás del cielo. La pareja llegó a la finca. Heather agradeció muchísimo al duque por el paseo. Él también era bueno con ella. De repente recordó que había comprado un regalo. Cassian tímidamente le entregó el candelabro a la niña. Dijo que sería un arma alternativa de protección. Heather no esperaba tanta preocupación de su parte y estaba agradecida. Se desearon un buen descanso y se dirigieron a sus habitaciones. La niña examinó atentamente su regalo. El candelabro no hacía juego con el interior, pero lo dejó en un lugar destacado. La señora recordó que hacía mucho tiempo que no hablaba con sus familiares y decidió escribirles. Comenzó a escribirle a su querido padre y hermano. Le preocupaba cómo comían sin ella y si todo iba bien. Estaba preocupada por Raiden, quien podría estar tramando algo después de su partida. Heather prometió que encontraría una manera de pagar todas sus deudas, tan pronto como tenga esa oportunidad. Estaba tan cansada que sus ojos se cerraron solos. Ya era demasiado tarde cuando Cassian encontró a la dama dormida en la mesa. Se acercó silenciosamente a ella y le acarició suavemente el cabello. El desconcertado duque no supo qué decirle. Tenía miedo de hacerle daño y no sabía cómo hacer feliz a la niña. Pero de una cosa estaba seguro. Su corazón le pertenecía a ella. Vio una carta debajo de su mano y la tomó para leerla. A la mañana siguiente, Raiden estaba alborotado en su propiedad. Pensó que Heather pensaba que era un tonto. Si Eckhart se lo propusiera más tarde, el niño se arrancaba el pelo y pensaba. Como un monstruo que no se mostraba conoció a una chica. Ella nunca ha estado en el este, pero de repente recordó la deuda y quiso recordárselo a la familia de Heather, y ordenó que prepararan un carruaje. De repente, otro asistente atónito irrumpió en la oficina. Informó de una docena de carruajes alineados frente a la finca. El guía dijo que habían venido a pagar la deuda del duque Argent. Raiden quedó atónito por la noticia. Miré por la ventana y vi que eran muchos. Al bruto moralista no le molestó que vinieran del este. Heather durmió en la mesa toda la noche. Cuando despertó y vio que llevaba una manta, no recordaba que se quedó dormida tapada. ¿Alguien entró en la habitación? La señora hambrienta recordó que no había comido nada desde ayer. Fui a prepararme para bajar a desayunar. Heather se encontró con Walton en la entrada de la cocina. Ella pensó que él había renunciado. El chico dijo que se tomó el día libre debido al nacimiento de un niño. La señora felicitó a la cocinera por la nueva incorporación a la familia. El chico se sintió un poco avergonzado y rápidamente corrió a preparar el desayuno de la señora. Finalmente le sirvieron comida normal. Una niña hambrienta se abalanzó sobre una deliciosa comida. El niño quedó sorprendido por el comportamiento de la señora. Heather le preguntó a Walton si le estaba pidiendo permiso al mayordomo para salir de la finca. Resultó que los propios sirvientes resuelven estos problemas. La dama quedó sorprendida por su actuación amateur. Pero el niño no vio nada extraño en esto. Resultó que los problemas con el Estado son mucho más graves. Heather decidió que todo debía cambiar.
Comió deliciosamente y se acercó a sí misma. En el vestíbulo escuchó los chismes de los sirvientes que habían visto el rostro del duque. No parecía tan aterrador como afirmaban los rumores. Una de las chicas lo vio desde lejos. Era tan hermoso como una escultura. El otro no lo creía, porque hace poco lo vio un sirviente y se desmayó. Según el desafortunado duque, era un monstruo. Heather estaba harta de oír esos estúpidos chismes. Esperaba contratar nuevo personal pronto, y les ordenará que mantengan la boca cerrada para que no haya rumores. Pero no se trataba solo de eso. La sabiduría financiera de su señoría, que Heather vio, era muy preocupante, y decidió comprobarlo todo. El propio Gilliam, a quien ella necesitaba, estaba en camino hacia ella. La señora preguntó por el contable del duque, que supervisa los gastos del castillo. La señora quería ver el libro de cuentas. Dvoretsky accedió a llevar a Heather a su oficina. Un hombre arrogante los recibió en la oficina. Entre gritos y discusiones, la niña logró arrebatarle el libro. Ella solo quería ver los gastos que casi provocaron una pelea. Por la noche, Heather se sentó a leer un libro. La información incorrecta la sorprendió. Solo se registraron descripciones de bienes y muchos muebles. Después de todo, cada transacción comercial debe reflejarse según el principio de partida doble. Así es como deben realizarse todas las transacciones inmobiliarias. El mayordomo dijo que supervisa las finanzas del castillo. Era como si realmente simplemente los mirara. También se enojó para que no le dijeran qué hacer. Heather no quería creer en esos registros falsos y confusos. Decidió comprobarlo todo ella misma y registrar todos los registros de nuevo. 3 días después, la señora revisó todo el libro de contabilidad y fue al tesorero. Entró en la oficina del hombre ocupado que estaba a cargo de las finanzas del duque. Ella le informó que ella se haría cargo de todas las finanzas. No entendió nada. La señora puso su libro de cuentas sobre la mesa con notas que no estaban en el anterior. El hombre no dejó de poner excusas e hizo enojar a Heather. Al darse cuenta de su error, comenzó a orar pidiendo misericordia. La señora le ordenó que le devolviera todo lo que había robado, porque robarle al duque se castiga con la muerte. Y si habla de cómplices, suavizará el castigo. Sacó un libro grueso del estante y comenzó a hojear las páginas con cuidado. Lo encontré y se lo mostré al tesorero para que aprendiera los principios básicos de contabilidad. Utilizó un claro ejemplo de la vida cotidiana. La señora lo dejó y se despidió. Heather siguió hojeando el cuaderno. No esperaba que tanta gente estuviera involucrada en esto. Se sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en la espalda. Antes de irse a dormir, la señora seguía pensando que no tenía idea de que todo fuera tan grave. Eso fue más que suficiente para dejarlo todo en nada. Después de todos los problemas que resolvió durante el día, la niña se sintió mal y decidió salir a caminar. Pero era necesario pedirle una escolta a Gilliam. Salió al pasillo con la esperanza de encontrarse con el mayordomo, que ya se acercaba. Pero el duque ya la estaba esperando. Se enteró de la caminata y quiso hacerle compañía. No esperaba ver a su señoría en persona tan tarde. Cassian se preguntó si a la chica le importaría salir a caminar juntos. Un infinito cielo estrellado se extendía sobre la lujosa finca. Estaba muy oscuro en el patio, y el duque advirtió a su abuela que estuviera alerta. Caminaron por los callejones del jardín y guardaron silencio. Heather pensó en cómo romper ese incómodo silencio. De repente empezaron a hablar entre ellos al unísono. Cassian insistió en que la dama hablara primero. Quería saber si él ya se había enterado de la situación con el bugalter. También que todavía había mucha gente involucrada. La niña no quiso revelar lo sucedido. Podrían haber hecho la vista gorda, pero Heather no quiso. El duque la escuchó atentamente y le dijo que hiciera lo que mejor le pareciera. Tenía miedo de decepcionar a la dama, porque todo sucedió por su descuido. Heather quedó conmovida por su respuesta. Y también agregó que si alguien se opone a que ella se comunique con él, le aseguró al niño que él estaba de su lado. Recordó que Cassian también quería decir algo. El molesto duque anunció que abandonaría la mansión por unos días. Se ha abierto la temporada de caza. Afirmó que la participación en este evento es obligatoria para él. La señora sonrió y se alegró de que se preparara algo delicioso con la caza cazada. Cassian se acercó a la dama para ajustarle el chal que se le había caído de los hombros blancos como la nieve. Dijo que ya hacía frío y que debían regresar. A la mañana siguiente, todos los subordinados estaban esperando en el pasillo. No tenían idea de por qué se habían reunido tan temprano. La voz severa de la dama resonó desde la montaña. Heather preguntó si todos estaban aquí.
Pidió a todos que escucharan atentamente lo que tenía que decir. La señora anunció que a partir del día siguiente todos se quedarían sin trabajo. No entendieron lo que quería decir la señora. En su opinión, debería haberlo explicado más claramente. Heather repitió: o devuelven lo que robaron o se van. La elección era suya. Y a quien no le gustaba algo, estaba esperando una conversación. Pero si mienten, un despido no pondrá fin a esto. Ninguno de ellos quería pensar en su comportamiento. Heather pudo ver el resentimiento en sus ojos. Los subordinados comenzaron a expresar su descontento. No creían que la muchacha aceptara el título de señora de esta finca. Después de todo, los recién casados no celebraron una ceremonia de boda y pensaron que nadie lo sabía. No la consideraban su amante. Solo reconocían al duque. Necesitaban pruebas de que su señoría aprobaba su autogobierno. Todos gritaban que ella no tenía derecho a ser duquesa. Un Cassiano enojado se acercó a todo este revuelo. Los asistentes no lo reconocieron. Susurraron entre ellos y le preguntaron quién era. El mayordomo empezó a gritar descaradamente pidiendo que se mostrara respeto a su señoría el duque. Cassian mantuvo su mirada severa y fría sobre ellos. Heather quedó gratamente sorprendida y no esperaba verlo. Los sirvientes quedaron atónitos cuando descubrieron quién estaba frente a ellos. El severo duque llamó a los guardias. Los subordinados se asustaron y cayeron de rodillas ante él y le suplicaron clemencia. Cassiano no quiso escucharlos y ordenó que los encerraran y que el alcaide informara de su conducta. Y por violación amenazó a todos los guardias. El duque se acercó a Heather en la terraza. Estaba tan hermosa como siempre. La llamó su esposa, la tomó de la mano y la llevó al jardín. En el jardín florido se sentaron bajo una sombrilla y conversaron. Cassian se disculpó por lo sucedido. La señora, por el contrario, le agradeció su ayuda. Herzog estaba pensando en cambiar el personal. Pero Heather se opuso y quiso dejar todo como estaba. El marido quedó sorprendido por la decisión de su esposa. Algunas de esas personas no tenían idea de cómo servir en la finca. Considerando este caso, la señora pensó en prestar más atención a las personas que quedaban. Que se pongan del lado de la dama. Estaba sonriendo porque tenía mucho trabajo que hacer. Y de pronto recordó que el duque tenía que marcharse pronto. Por eso la niña le preparó algo. En sus manos sostenía un pañuelo bordado con hilos de oro. Cassian se sorprendió de que ella le diera un regalo. La niña explicó que quería regalar algo más valioso. Pero pensé que otra cosa solo podría interferir con la casa. Por eso fue un regalo tan sencillo. El duque, ligeramente avergonzado, parecía emocionado. Le dio las gracias a su señoría. Heather lo miró con calidez en los ojos, y con voz suave le dijo al duque que se cuidara durante la caza. Con voz temblorosa, dijo que esperaría ansiosamente su regreso. Gracias a esa oportunidad, el ambiente en el castillo cambió significativamente. Heather intentó mejorar la actitud del resto del personal. También gracias al esfuerzo de Walton, quien se hizo cargo de la formación. Y el mayor problema que había en la finca con la comida se volvió más atractivo y comestible. Heather estaba sentada en su oficina pensando cuando consiguieron el sistema de trabajo. Ahora necesitan contratar más gente, para aquellas áreas donde era necesario. La señora decidió tomarse un descanso del papeleo. En la ventana se podía ver una espesa niebla. Heather recordó que se suponía que la caza comenzaría hoy. Repasó su mente el día que le entregó el pañuelo. A Heather le pareció muy molesto. Después de eso, la niña empezó a preocuparse. Esperaba que regresara sano y salvo de la casa. Había un duque en un bosque rodeado de niebla. Sostenía su poderosa espada en sus manos. Cassian no estaba solo, sino con asistentes. Todos ellos repelieron valientemente el ataque de enormes lobos blancos. Realmente no tenían un final a la vista. Cada vez había más lobos. Pero los hombres no se dieron por vencidos y continuaron la feroz batalla. Uno de los asistentes informó que finalmente habían terminado en el oeste y el este. El gran duque estaba de pie con su armadura. Elogió a los asistentes por su excelente trabajo y decidió que pasarían la noche en ese mismo lugar. El duque estaba sentado junto al fuego ardiendo. Mientras nadie miraba, sacó el regalo de Heather. El pañuelo le recordaba a ella. De repente vino un asistente y informó sobre la niebla. Desde que el sol apareció por el este, la velocidad de la niebla ha disminuido significativamente. El niño esperaba que la caza terminara en una semana. Pero Cassian se mantuvo firme. Él dijo misteriosamente que solo daría 4 días. Los chicos estaban muy indignados. No hay forma de que tengan tiempo para completar todo en tan poco tiempo. Y todavía tengo tiempo para volver.
El duque no parecía enfadado, sino más bien tranquilo y misterioso. Explicó que había prometido regresar antes esta vez. En el majestuoso palacio imperial, sobre el que se extendían espesas nubes negras, un hombre alto y rubio estaba sentado en un trono. Era Bandeón Ahad Bernia, el emperador de Bernia. No dejaba de recordar al duque, que en su opinión se había hundido hasta el fondo. Pero el emperador no esperaba que se casara. Y no estés con nadie, sino con una familia que quebró. Bandeón nunca entendió lo que pasaba por la mente del duque. El hombre esperaba que el niño se volviera más sabio cuando viera el asesinato de sus padres. Pero al emperador no le gustó este matrimonio ni todo lo demás. Era como si Cassian quisiera elevarse y dejar de ser un mero espectador. Con odio, el emperador miró la carta y se rió de que el duque era considerado descendiente de un dragón. Bandeón lo veía como nada más que un imbécil sin cerebro. El emperador llamó al asistente de Hofmeister y le ordenó que enviara una carta a Eckard. En una carta para escribir una invitación al duque. Cassiano llegaría a la capital junto con su esposa. Bandeón. Hacía mucho tiempo que no veía al duque y estaba ansioso por verlo con su esposa. Heather regresaba cansada de la recepción. Se veía adorable con un exuberante vestido color lavanda. Ese día le pareció demasiado difícil. La niña aprendió algunas informaciones de la nobleza oriental en una ceremonia del té, y Heather comprendió a grandes rasgos cómo estaba organizada la sociedad superior. Estaba enojada y decepcionada al mismo tiempo. Esta visita le pareció una prueba agotadora, pero valió la pena. La señora iba en un carruaje y miraba por la ventana el cielo anaranjado brillante. El sol se estaba poniendo y Heather no podía dejar de pensar en el regreso del duque. Han pasado 4 largos días. De repente el asistente anunció que ya habían llegado. La señora no esperaba que hablara tan bruscamente y se asustó. Gilliam abrió la puerta del carruaje y ayudó a salir a la señora. La chica cansada intentó ver qué había frente a la mansión. Estaba muy enojada. Frente a la misma entrada había una montaña de caza. El duque salió a saludar a su esposa. Ella no esperaba verlo. La señora no podía entender por qué la miraba y no bajó la mirada. Estaba esperando una explicación de qué era y por qué estaba en medio de la finca. Cassian, con voz tranquila, informó sobre el juego que su propia esposa había pedido. Heather se calmó y dijo torpemente que no creía que fuera tanto. La señora se ofreció a entrar. Caminaron por un pasillo amplio y espacioso. Heather quería que el duque se tomara el tiempo para hablar. Él estuvo de acuerdo y lo invitó a su oficina. Heather nunca había estado allí y estaba interesada en verlo. Ella sonrió coquetamente y no objetó. La niña se encontró en una gran oficina, cuyas paredes estaban literalmente cubiertas de libros y documentos. Quedó impresionada por la magnitud de la información recopilada. Probablemente no fue por la biblioteca, pero Heather encontró la atmósfera un poco sombría. Continuó mirando a su alrededor con admiración. El duque miraba fijamente algo que había en el estante y de repente se volvió hacia la dama. Cassian sabía que estaba en la recepción y le preguntó sus impresiones. Heather aseguró que le gustó mucho más de lo que esperaba, independientemente de que al final todos se pelearon un poco. La señora también respondió con seguridad que la pasó muy bien, porque hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie y sabía cómo comportarse en la sociedad oriental. La niña casi se olvida de preguntarle a su marido cómo fue la casa, pero Cassian guardó silencio en respuesta. Ambos guardaron silencio por un rato. Pero la niña fue persistente. No quería parecer demasiado habladora ante el duque, y se ofreció a contarle a su señoría sobre el viaje. Pero él dirigió la conversación a regañadientes y convencido de que no era una historia muy interesante. Heather no se calló y quiso saber todos los detalles. ¿Estaban sus soldados allí? Es decir, se refería a todos los que fueron con él. El duque la corrigió diciéndole que esas personas lo estaban ayudando. La señora inclinó la cabeza y comprendió que él no quería contarlo. Y probablemente quiso decir que estos soldados no le pertenecen. Heather no sabía cómo preguntar algo. Cuando ya están así juntos, ella ya se ha atrevido. Le preguntó a Cassian con cautela. ¿Podría hacer una pregunta que la había estado molestando durante mucho tiempo? El duque garantizó que la escucharía atentamente. Se preguntó cómo sabía él de ella. A la niña también le pareció que nunca se habían conocido antes de su compromiso. Y también supuso que alguna vez se habrían cruzado en una recepción en la capital. Cassian negó todo lo dicho por su esposa. Se acercó a ella y le dijo que su primer encuentro tuvo lugar en la finca. Cuando el duque dijo esas palabras, no notó cómo tomó las manos de Heather. De repente lo soltó y comenzó a disculparse.
La señora se sintió incómoda y se echó a reír. Entonces nunca se conocieron antes de eso. Todo le pareció extraño y su respuesta fue falsa. Ya era muy tarde y el duque se ofreció a acompañar a la señora a las habitaciones. Ella estaba agradecida por su preocupación. Cassian permaneció en su estudio, de pie frente a su biblioteca. Pensó seriamente en algo. De repente llegó el mayordomo. Preguntó a su señoría qué debía hacer con el botín. ¿Qué montaña estaba justo enfrente del castillo? El duque ordenó dejarlo todo. Gilliam se preguntó si valía la pena dejarlo todo. Se preguntó por qué necesitaban tanto juego. El duque empezó a hablar enojado. Le habló con severidad. Todo es porque Heather lo dijo. Confundido, el mayordomo tuvo que pensar en cómo colocar esa montaña en la mansión. A la mañana siguiente, Gilliam llegó a la oficina del duque con los informes del día. También preguntó por el insomnio en su luminosidad. Cassian estaba casi profundamente dormido. El mayordomo estaba sinceramente feliz por el duque, porque antes había tenido terribles pesadillas que lo mantenían despierto. El duque había notado su ausencia desde que Heather llegó a la finca. Soñaba con acercarse a ella y sería muy bueno. Gilliam mencionó el correo que contenía los resultados de la prueba de personal e invitaciones a banquetes, y entradas para la función en varios teatros. Al duque se le ocurrió una idea y pidió entregárselas. Dvoretsky no comprendió a su señoría. Cassian se refería a entradas de teatro. Heather, en su habitación, quedó atónita por la invitación al teatro y las montañas de regalos. Miró con deleite lo que había en las hermosas cajas. Le pareció que aún quedaba mucha ropa donada. La señora miró atentamente los vestidos junto con Jenna y no supo qué ponerse. La asistente notó que el estilo y corte de la ropa difería de los que usaba la señora. Los vestidos orientales son más decorados y mucho más cortos. Heather esperaba que esos vestidos estuvieran ahora de moda, porque en el este prevalecieron los chubascos. Tal vez no sea muy cómodo de vestir, pero es un regalo de su ligereza. Él lo había preparado personalmente para ella, así que tenía que usarlo. Heather se examinó cuidadosamente en el espejo y le preguntó a Jenna sobre su apariencia. Después de todo, le parecía que el vestido era demasiado elegante para el teatro. La señora ya estaba pensando en ponerse otro vestido cuando de repente sonó la voz del duque. Entró en la habitación de su esposa. Heather estaba confundida por su apariencia, pero se disculpó. Cassian afirmó que llamó a la dama, pero ella no respondió. La muchacha preguntó al duque por su extraña apariencia. Cassian tranquilizó a la dama y dijo que parecía atónita. Heather, confundida, no esperaba una respuesta tan segura de su parte. Herzog sugirió complementar la imagen con un accesorio. La señora estuvo de acuerdo y confió en el gusto de su marido. Cassian no se lo esperaba y eligió algo adecuado que enfatizara la imagen de la dama. Heather examinó el sombrero que había elegido el duque. Le parecía que se había disfrazado demasiado. Cassian la convenció de que todo le convenía. El hombre miró su reloj y les recordó que tenían que darse prisa. La obra debía comenzar pronto y galantemente tomó a su esposa del brazo. La pareja llegó al teatro local. Había mucha gente alrededor que también corría hacia la actuación. Subieron las amplias escaleras y se dirigieron al pasillo para tomar asiento. Ya había mucha gente esperando en el pasillo. Heather y el duque se pararon en la entrada y miraron a su alrededor. Sorprendentemente a la niña todo le parecía animado. Finalmente tomaron asiento. Cassian informó a la dama que se permitió familiarizarse con el argumento de la obra que iban a ver. Pensó que sería mejor si fuera una obra familiar. Pero, lamentablemente, este género no era muy popular en Oriente. El duque dijo con entusiasmo que esta actuación era sobre venganza. La señora estaba confundida y esperaba que la actuación no fuera terrible. No podía entender cómo él sabía que a ella le gustaban las obras familiares. La señora no pareció mencionarlo. Comenzó la actuación y todos empezaron a escuchar atentamente. En el escenario se desarrolló un juego intrigante de una joven pareja, y parecía que cada una de sus sonrisas y cada mirada era un papel cuidadosamente practicado en una gran producción teatral. Heather observó la actuación con deleite. Sin ningún motivo, el hombre en el escenario se comportó de manera grosera y golpeó a la chica en la mejilla. La señora vio algo así por primera vez, y la confundió y asustó al mismo tiempo. De repente, sintió la mano del duque sosteniendo la suya. La señora lo miró en secreto y no entendió cuando él había estado sosteniendo su mano. El duque no hizo ninguna señal y observó atentamente la obra. Heather se preguntó si necesitaba algo a lo que agarrarse cuando ocurría la impactante acción en el escenario. Estaba confundida y no sabía qué hacer. Debido a los toques de Cassian,
La chica avergonzada no podía concentrarse en la actuación. Los actores se alinearon y cantaron la canción final. La obra llegó a su fin y cortésmente se inclinaron y agradecieron al público. Un estruendoso aplauso resonó desde el salón. Heather no estaba contenta por haberse perdido todo lo que sucedió en el segundo acto. La señora molesta hace mucho tiempo que no visita el teatro, pero a ella realmente le gustó el arduo trabajo realizado por los actores, y su juego parecía bastante animado. Cassian le preguntó a la dama si le gustó la actuación. Por supuesto que no era lo que a ella le gustaba, pero por el contrario, Heather estaba contenta. Ella estaba sonriendo y le gustó cómo los actores realmente trabajaron bien en su actuación. Por casualidad, el personaje principal de la obra escuchó su conversación. La niña estaba orgullosa de recibir los elogios de la propia duquesa. Fue la actriz quien fue golpeada por el héroe de la obra. Heather le acarició la mejilla. La niña aseguró que no le dolió por el bien del arte. La pareja de la actriz también acudió y agradeció a la señora, que ella honró su teatro con su presencia. La señora expresó su alegría y que pudo sumergirse en la obra. El niño tomó las manos de la dama y le agradeció los elogios de la bella duquesa con una sonrisa. Esperaba que la dama asistiera a su próxima actuación. Heather le agradeció tímidamente la invitación. A Heather le parecía demasiado enérgico, y sus manos apretaban sus palmas con fuerza. Molesto, el duque tomó al niño por el hombro para alejarlo de la dama, y con una mirada severa le dijo que estaba demasiado cerca. A Heather no le gustó lo que estaba pasando entre los hombres. El niño se asustó como una liebre ante un toro y le pidió perdón. Y rápidamente dejó sola a la pareja. Cassian seguía refiriéndose a Heather como su esposa. Se ofreció a salir temprano, antes de que llegara mucha gente corriendo. La señora no puso objeciones al duque y se dirigieron a la salida. Cuando se dirigían a su carruaje, la gente ya se había reunido allí. Supusieron que se trataba de la tripulación del duque Eckhard, y no podían creer que su eminencia hubiera llegado a la función. Heather notó que había demasiada gente para poder comunicarse. Ella no sabía qué hacer. Después de una breve pausa, el duque dijo que esperarían, y en su opinión era la mejor opción. La niña recordó las palabras del mayordomo de que era peligroso caminar de noche. Cassian sabía que era peligroso, pero la zona estaba ocupada. Por lo tanto, estaba relativamente a salvo, y además, iban acompañados de caballeros, por lo que las preocupaciones son inútiles. Heather se sorprendió por la escolta. El duque se aseguró de que los siguieran en secreto y no se destacaran entre la multitud. A Cassian le preocupaba que su esposa tuviera hambre. Ya era tarde y Heather pensó que todos los restaurantes ya estaban cerrados, y es poco probable que pudiera comer algo allí. El duque extendió la mano y se ofreció a visitar un lugar, y le preguntó a su esposa si estaba en contra. Sin pensarlo mucho, la señora le tendió la mano y accedió de buena gana. Llegaron a una camioneta con comida rápida. Fueron recibidos por una amable señora que le informó que todo estaría solucionado en poco tiempo. La señora saludó y miró todo dubitativa. Cassian pidió 2 brochetas de camarones fritos. A Heather le pareció muy apetitoso a primera vista, y también pidió no echar salsa. Pero la buena señora insistió en que así quedaría mucho más sabroso. El duque aún se negó y tomó su orden. Cassian le ofreció un bocadillo a su esposa, pero por alguna razón ella lo miró y permaneció en silencio. ¿No le gustaban más los camarones? Heather se estaba comportando misteriosamente. El confundido duque pensó que a ella le gustarían. La señora sonrojada dijo que los ama mucho. Él acaba de pedirle 2 brochetas, pero una de sus manos estaba ocupada. El duque no se dio cuenta de cómo la abrazaba. Rápidamente retiró la mano y le entregó las brochetas. La señora lo sostuvo y olió el apetitoso aroma, y esperaba que también tuvieran un sabor delicioso. Cuando Heather probó uno, quedó gratamente sorprendida. Finalmente sintió el placer del sabor y continuó comiendo rápidamente. La vendedora se alegró al ver que a la niña le gustaba mucho. Cuando Heather comió todo, quedó muy satisfecha. Cassian se ofreció a tomar más, pero la dama no tenía espacio para otra porción. El duque observó con ternura que por fin había complacido a su esposa. Pensó que la gente ya se había ido y podían regresar. Ya llegaban bastante tarde a la finca. Cassian ayudó a la señora a subir las escaleras, porque estaba muy oscuro. Heather estaba encantada con la obra inusual. Las gambas del kiosco. Le dijo al duque que todo esto era nuevo para ella. La muchacha agradeció sinceramente a su señoría por la tan buena velada. La escuchó atentamente y habló con voz agradable. Se alegraba de que a la señora le gustara todo. El duque mantuvo sus ojos en ella.
Heather lo miró con sus grandes ojos verdes y guardó silencio. Fascinada por su rostro, no pudo pronunciar una palabra. Apenas se podía ver una sonrisa en su rostro, pero ella ya podía sentir sus emociones desbordarse. Dijo que su esposa ya debería descansar. Heather no entendió por qué se sintió así durante más de un día, y hasta ahora lo achacaba todo al buen tiempo. Han pasado unos días desde entonces. Heather descansó en su habitación y siguió pensando en el duque. Él no abandonó su cabeza y eso empezó a enojarla. Se miró al espejo y vio que tenía las mejillas rojas. Ella era un enigma. Por supuesto. ¿Quién podría resistirse a un rostro tan hermoso? Ella también se admiraba a sí misma sin darse cuenta. Heather se sentó y mantuvo la cara confundida. Y pensé que era una tontería, porque ni siquiera están casados. Su señoría perseguía su objetivo cuando le propuso matrimonio. Se le dieron algunos poderes, pero la ceremonia nupcial nunca se llevó a cabo. Estaba muy confundida acerca de lo que podría significar. Que su señoría no deseaba acercarse a ella. Por lo tanto, la dama decidió firmemente que no debería sentir ningún sentimiento. La niña comenzó a preocuparse porque no había visto al duque en varios días. ¿Estaba realmente tan ocupado y esperaba que Cassian estuviera en la mansión? Heather quería comprobar su tranquilidad personal y comenzó su búsqueda en la biblioteca. Pero allí no había nadie. Quizás él estaba en la oficina y ella fue hacia él. Su voz sonó cerca de la puerta de la oficina y la señora escuchó la conversación. Habló en voz alta de visitar la capital durante varios días. Heather empezó a llamar a la puerta. Un Cassian confundido los abrió. Heather preguntó si lo estaba distrayendo de su trabajo. El duque invitó a su esposa a la oficina. La niña vio su ropa demasiado abrigada. Hacía más calor en el patio y él estaba muy vestido. Realmente hacía tanto frío. Y sostenía un sobre dorado en sus manos. Heather pensó que Cassian había estado muy ocupado últimamente. Dijo que tenía muchos asuntos que resolver. La señora lo entendió y le preguntó si ya había renunciado. El hombre tuvo tiempo y la escuchó atentamente. Confundida, Heather quiso hablar de otra cosa, pero lo escuchó hablar sobre la capital. Cassian guardó silencio y no supo cómo informar. El duque dijo que la familia imperial les había enviado una carta. La señora no podía creer que el mensaje realmente viniera de la familia gobernante. Invitaron a la joven pareja al palacio. Heather, emocionada, no podía entender de quién se trataba. Cassian repitió a su esposa que había dos esperando. Ha llegado el día de la partida. Hacía un tiempo agradable y soleado. Frente a la entrada de la mansión había carritos para el equipaje. Los asistentes no paran de cargar y transportar cajas. Heather se preguntó qué llevarían puestos. El duque aseguró que se trataba de su equipaje. La señora estaba disgustada por tantas cosas. Cassian dijo que era hora de irse. La niña sintió una extraña ansiedad. Desde la ventanilla del carruaje se podía contemplar una vista increíble. Las montañas están envueltas en nubes doradas, y al pie de las montañas hay un bosque verde. Jenna estaba llena de emociones por el pronto regreso a la capital. Ya se imaginaba que todos estarían celosos de su apariencia. La asistente quería comprar un souvenir para Charlotte, que trabajaba con ella, pero no sabía qué comprar. Heather parecía atractivamente emocionada. Jenna no dejó de hablar. Recordó lo preocupada que estaba nada más llegar a la capital, pero la muchacha se mostró muy feliz por la relación de la dama y su señoría. Heather intentó mantener la conversación. El asistente no esperaba que el este resultara tan hospitalario, y admitió honestamente que solo ahora lo entendía. Jenna esperaba que la dama todavía se casara con ese hombre. La señora no podía entender a quién se refería. La asistente se sorprendió de que Heather no recordara cómo la señora seguía contándole cuando Jenna era más joven. Pero a la señora no se le ocurrió nada. Jenna seguía recordando con alegría cómo la señora le había hablado de aquel señor antes de acostarse. La niña dijo con temor que todavía recordaba todas las historias. Parecen recién salidos de las páginas de un libro fascinante. Heather no podía calmarse, tratando de recordar. Realmente no entendía de qué estaba hablando el asistente. La señora miró por la ventana y se calmó. Probablemente no era un recuerdo muy importante, por eso lo olvidó. La tarde se acercaba y el sol alcanzaba sus rayos a través de las nubes rosadas. El duque ordenó detenerse. Heather salió del carruaje y se sintió mareada. Quizás este sentimiento se deba a un largo camino. Cassian le preguntó a la dama cómo se sentía. Dijo que la capital está a unos días de distancia, porque la capital está lejos de las tierras orientales. Le preguntó a su esposa cómo se sentía al quedarse en Castle Argent, mientras estarán en la capital. Heather estaba desconcertada. ¿Podrían haberse quedado en su casa?
Pero la niña estaba un poco preocupada por su hermano y su padre. Ambos eran caballeros y podían ser algo groseros. Pero al duque no le importó en absoluto. Heather tuvo que preguntarle al duque cómo debían comportarse delante de su familia. Ella dijo que deberían mostrarles a todos lo enamorada que está su pareja. El duque se mostró avergonzado y aseguró que se esforzaría mucho. La niña le pidió que diera lo mejor de sí. Unos días después, el castillo de Argenta ya conocía la llegada de la dama. Ya era de noche y el padre y el hijo estaban sentados en las escaleras frente al castillo y contemplaban la entrada de la finca. Ambos no podían creer que finalmente iban a ver a Heather. ¿Ha llegado el día tan esperado? Padre e hijo esperaron pacientemente en la puerta de la mansión. Sus rostros expresaban una mezcla de emoción y anticipación por la reunión. Cedric recordó que hacía mucho tiempo que no veía a su hermana, y el padre admitió que miraba su retrato todas las noches. Tenía miedo de olvidar cómo era su hija. El hijo estaba preocupado por lo que harían cuando el duque resultara ser un monstruo. El padre alarmado supo por sus cartas que todo estaba bien para ella. Pero nadie lo sabía. El padre supuso que Eckard había amenazado a su amada hija, y entonces no tuvo más remedio que cubrirlo. Los hombres discutieron durante mucho tiempo diferentes escenarios. El hijo decidió que si resultaba que Heather estaba experimentando incluso una pequeña dificultad, solicitarán el divorcio en poco tiempo. Su padre lo apoyó plenamente. Aunque tendrás que trabajar más para saldar la deuda, porque la felicidad de Heather era su primera prioridad. Y decidieron no apresurarse a sacar conclusiones y examinar al duque con sus propios ojos. El carruaje llegó a la mansión antes del atardecer. Cassian ayudó galantemente a su esposa a bajar del carruaje. La niña estaba infinitamente feliz de ver a sus seres queridos. No esperaba que recibieran todos los honores. La pareja caminó por la alfombra roja colocada hasta la entrada de la mansión. El padre fue el primero en abrazar a su hija. Los hombres abrazaron fuertemente a Heather y no pudieron contener las lágrimas de alegría. Dijeron lo tristes y aburridos que estaban. Estos afectos terminaron rápidamente cuando vieron al duque. No sabían que era Eckard. La muchacha presentó a su señoría como el duque. Los hombres quedaron gratamente atónitos. Cedric le susurró al oído a su padre sobre rumores descaradamente falsos. Mi padre no podía creer que el duque fuera tan atractivo, y rápidamente comenzó a inclinarse ante su santidad. Cassian ignoró su comportamiento y cortésmente les agradeció su cálida bienvenida. Sebastián miró sorprendido sus carritos de pertenencias y se preguntó por qué necesitaban tantas cosas. El duque respondió tranquilamente que eran regalos para él y su padre. Heather y su familia quedaron atónitos, especialmente la señora a quien no dio a conocer. Los hombres se sintieron avergonzados y comenzaron a disculparse. Padre e hijo apreciaron mucho su amabilidad, pero no pudieron aceptar tantos regalos. El duque miró severamente a su padre y le preguntó por qué debía retirarlo todo. Con esta pregunta, obligó a los hombres a cambiar de opinión. Sebastián y su padre dudaron durante mucho tiempo, pero aún así tuvieron que aceptar los regalos con alegría. El padre invitó a todos a la mansión. Después de todo, el viaje fue largo y difícil y todos estaban cansados. El hombre condujo a los recién casados a las habitaciones que habían sido preparadas para ellos. Sin pensarlo, Heather expresó su disgusto porque solo había una habitación. El padre no se lo esperaba y preguntó qué le pasaba a su hija. La niña no podía admitir ante su padre que todavía no había compartido dormitorio con el duque. Heather aseguró que todo estaba bien, y dijo que llevaban mucho tiempo temblando en el carruaje. Si al padre no le importaba, querían descansar. El padre abandonó a la joven pareja. Heather sonrió y le preguntó al duque si su familia lo había confundido. Pero Cassian aseguró que todo estaba en orden. Se dio cuenta de que su familia tenía relaciones bastante cercanas y cálidas. Heather le aseguró al duque que muchas cosas le resultarían incómodas mientras estuviera en la mansión. Incluso el hecho de que la propiedad de su padre es mucho menor que su castillo. Cassian tranquilizó a la dama. Incluso era lo suficientemente ancho como para que se detuvieran. La niña se alegró de saber que se encontraba cómodo. Le preocupaba que fuera incómodo vivir en las mismas habitaciones, y se ofreció a dormir por separado. Heather me aseguró que no había necesidad de eso. Aunque era estrecho, Heather esperaba que pudieran cuidarse mutuamente. Mientras vivían en la capital, Cassian y su esposa permanecieron en silencio en medio de su habitación. La señora esperó a que dijera algo más. De repente Jenna irrumpió en la habitación y anunció lo de la cena. Pero luego se disculpó porque no quería molestarlos. Dijeron que llegó justo a tiempo. En el espacioso comedor ya había una mesa puesta esperando.
La comida parecía apetitosa y variada. Hubo platos de carne, snacks y postres. Heather no se sentía muy bien después del viaje. Y no mejoró ni siquiera hasta la cena. El padre invitó a todos a una cena modesta. Se aseguró de que su hija comiera, porque le parecía que había perdido peso. La niña sonreía y decía que últimamente no tenía apetito. Pero ahora está en casa y tratará de comer bien. Intentó comerse al menos un trozo para que su hermano y su padre no armaran un escándalo. La señora pensó en comer unas cucharadas de sopa, disculparse y regresar rápidamente a la habitación. Tan pronto como probó la primera cucharada, se sintió mal. Cassian estaba preocupado por el bienestar de la dama. Sebastián y su padre también tenían mucho miedo de que la niña estuviera enferma. Heather insistió en que no era nada grave. Los hombres empezaron a preguntarle al duque qué le había pasado a la niña. Lo acusaron de descuidar la salud de su esposa. Heather no podía ver hacia dónde iban y trató de calmarlos. De repente, Sebastián se levantó de la mesa y le dijo a su hermana que no se preocupara. Entendió perfectamente en qué estado se encontraba la niña. Heather sabía que su hermano estaba equivocado acerca de sus suposiciones. Ella y el duque nunca habían dormido juntos. El padre gritó frenéticamente que no podía creer lo indiferente que era su marido. Su única Heather era demasiado bondadosa. Su hija no dijo una palabra porque tenía miedo de causar problemas a sus seres queridos. Y sin embargo, superó ese camino. De repente, Heather dejó escapar un fuerte grito diciendo que todo estaba mal. Su familia y su marido la miraron estupefactos. La señora exhaló profundamente y dijo que no estaba embarazada. El padre intentó decir algo, pero la hija le pidió que escuchara. Ella y su señoría estaban muy ocupados, y el nacimiento de un heredero aún no entraba en sus planes. Padre e hijo quedaron impactados por lo que escucharon. La sorpresa y la ansiedad estaban en sus rostros. No querían ofender al duque. Los hombres se inclinaron con sentimiento de culpa y le pidieron perdón por su mala educación. Cassian les aseguró que todo estaba bien y que no tenían que disculparse. Confundida, Heather se sentó y permaneció en silencio. El padre, como cabeza de familia, se ofreció a continuar la comida, porque todos los platos estaban desperdiciados. Le preguntó al duque si le gustaban sus comidas. Para el duque todo estaba delicioso. La cocina oriental era algo diferente. Padre estaba muy feliz de escuchar esto. Los hombres terminaron de cenar y mantuvieron sus ojos en Cassian. Se pararon detrás de él y lo esperaron. El duque no entendió lo que querían. A Heather no le gustó y le preguntó a su padre qué estaban haciendo. Aseguró a su hija que solo necesitaban hablar con su señoría, y dijo que no se preocuparan, porque eran gente sensata. Esto no fue ningún argumento para Heather. Cassian se levantó y accedió a hacerse a un lado para hablar. La señora estaba preocupada si todo estaba bien. El duque pidió a su esposa que no se preocupara, y les ordenó que se dirigieran a sus habitaciones a descansar. Angustiada, Heather finalmente regresó a casa después de tanto tiempo. Pero las preocupaciones no hicieron más que aumentar. Los hombres se dirigieron al espacioso despacho de su padre. Estaban sentados ante una mesa redonda en la que había aperitivos y vino. El padre inició la conversación con la deuda que el duque había contraído. A Cassian no le importaba. Así eran las cosas. Argent Señor prometió devolver todo a un centavo. Aseguró que su familia no vendió a Heather. Por lo tanto, no podían aceptar fondos tan grandes. Cassian disipó las preocupaciones del hombre. Pagó las deudas de su familia solo porque no quería ver a Heather infeliz por los problemas. Al duque ni siquiera se le ocurrió la idea de apaciguar a la niña con la ayuda de dinero. Ella misma acudió a él. Cassian contó cómo llegó a un acuerdo con su prestatario. Dijo que devolvió el dinero que su padre había pedido prestado del conde anterior, para detener la difusión de información falsa. Entonces no tenían nada de qué preocuparse. A Argenta le sorprendió que el duque pensara siquiera con antelación para que no hubiera rumores. En cambio, le pidió un favor, que su señoría les permitiría recuperar la suma que el duque había gastado en ellos. Aunque puede que no sea pronto, el padre insistió en no negarse. Cassian no se opuso al hombre porque no tenía otra opción, y pidió que todo esto permanezca en secreto para su esposa. Argent quería preguntarle a su señoría algo más. Cassian estaba listo para responder. El hombre estaba atormentado por la pregunta de por qué el duque eligió a su hija entre tantas damas dignas. Cassian pensó por un momento. Luego dijo porque tenía que ser ella. De alguna manera ya se conocieron. Pero si el padre quería saber por qué le propuso matrimonio, respondió que Heather era para él. Era lo único que le quedaba. Pero ella no recordaba nada.
Y es por eso que Cassian pidió a sus familiares que no le contaran a la niña los detalles de su conversación. Heather estaba en su habitación tomando un baño relajante. Se sentó y miró por la ventana el cielo estrellado. La señora se preguntó si habían estado hablando durante tanto tiempo. Con estos pensamientos no pudo calmarse y disfrutar del baño aromático. Pero por otro lado, la situación que surgió realmente provocó muchos malentendidos. Y todo esto solo molestó a la niña. Estaba tan ocupada con el trabajo que pensó que ella y el duque eran solo una pareja de documentales. La cuestión del heredero simplemente se me fue de la cabeza. La señora se acordó y pensó en todo. Cassian había sido demasiado educado con ella. Tanto es así que la confundió un poco. Aunque Heather estaba segura de que su amabilidad hacia ella era desinteresada, la señora quedó completamente sumergida en el baño de burbujas. De repente, su paz fue perturbada por el sonido de la puerta de la habitación abriéndose. La niña comenzó a escuchar con atención, que después de todo escuchó algo. Heather salió del baño y se cubrió con una toalla. Pensó que era Jenna y empezó a llamarla. De repente vio al duque frente a ella. Estaba confundido y no sabía cómo proceder. Heather se sobresaltó y gritó fuerte por toda la mansión. Por su grito, el asustado duque comenzó a cubrirse la cara con las manos. No quiso interrumpir así y se disculpó. Sebastián y su padre corrieron al grito. Estaban preocupados por Heather y pensaron que el duque le había hecho algo. La muchacha enojada dijo que su señoría había entrado al baño por error. Por eso gritó de sorpresa. Esto sorprendió al hermano, porque eran pareja. Padre se alegró de que no fuera nada grave, pero enfatizó que es necesario llamarlo de repente porque algo sucederá. La niña entendió todo. Después de asegurarse de que todo estaba bien, los hombres regresaron a sus habitaciones. Heather se puso su ropa de dormir y se sentó en el sofá. Invitó al duque a sentarse a su lado. Cassian, avergonzado a petición de su esposa, se sentó a su lado. Hubo un silencio inexplicable entre ellos. El duque no quería asustarla porque no estaba muy familiarizado con la distribución de la mansión. El marido no encontró a su esposa en su habitación, y no sabía que otra puerta conducía directamente al baño. Cassian suplicó de nuevo. Heather ya estaba tranquila y aseguró que todo estaba bien. Por supuesto, el duque estaba confundido y se disculpó por gritar. La señora estaba preocupada por su conversación con sus familiares. Preguntó si su padre y Cedric no lo presionaron. No hubo nada de eso y al duque le gustó su relación. La dama estaba más que divertida. Heather le preguntó al duque sobre los regalos que había traído. ¿No pensó que era demasiado? Entristecido, Cassiano dijo que efectivamente los regalos eran del corazón. En opinión de Heather, fue suficiente para mostrar su sinceridad. El hombre hizo exactamente eso. Mostró su honestidad con su acto. La señora estaba enojada porque no podía convencerlo de que tenía razón. Pero la siguiente vez, la niña insistió en contarle todo primero. En esto el marido estaba totalmente de acuerdo con su mujer. Él la miró y notó que tenía el cabello mojado. A Cassian le preocupaba que su esposa no se enfermara cuando se acostara con el cabello mojado. La niña quería secarlo lo antes posible. El duque sostuvo una toalla en sus manos y ofreció su ayuda. La señora asintió sin pensar. Sus ojos azules estaban llenos de admiración por ella. Tomó suavemente cada mechón y lo secó. Herzog notó que su cabello se oscurecía cuando estaba mojado. Le gustó mucho y siguió secándolo. Después de terminar de peinarse, Cassian dijo que era hora de irse a la cama, y se acostaron a descansar juntos. Había sido un día duro para todos, por lo que era necesario dormir bien por la noche. Heather estaba demasiado nerviosa para quedarse dormida. Ella todavía no podía cerrar los ojos. Se levantó y empezó a llamar al duque. El marido ya estaba profundamente dormido y no escuchó a su esposa. La niña se sentó en silencio y lo admiró. Ella no podía entender lo que él sentía. ¿Por qué le propuso matrimonio con amabilidad, cuando incluso se negó a realizar una ceremonia nupcial? La niña se sentó al lado del duque y pensó en todo. Le parecía tan misterioso. A la mañana siguiente el carruaje esperaba al duque cerca de la mansión. Un hombre corpulento de cabello negro estaba listo para partir. Heather logró verlo y verlo. Cassian le explicó a la señora que no estaba obligada a acompañarlo. Antes de que pudiera terminar, la chica lo abrazó con fuerza. Ella le susurró al oído que deberían fingir ser una pareja enamorada mientras estuvieran en la capital. Esto fue suficiente para mostrar su amor. El duque no tuvo más remedio que darle la razón a su esposa. Heather informó sobre la cena juntos, y también quería asegurarse de que almorzaran juntos. Heather deseaba que su marido no se cansara y se cuidara solo.
Deseó mutuamente a su esposa un buen descanso. La dama lo saludó con la mano. Sebastián y su padre se acercaron a ella y se alegraron de que el duque finalmente se hubiera ido. La niña se dio vuelta y los vio. Preguntó cuánto tiempo llevaban con ella. Heather sabía que su hermano iba a palacio. El chico quería pasar más tiempo con su hermana, así que se tomó un tiempo libre. No sabían cuándo tendrían otra oportunidad de verla. Entonces pidieron que a Heather se le permitiera pasar tiempo en familia. La niña se alegró de escuchar eso. De repente un carruaje se acercó a la mansión. Raiden salió de allí y sonreía desafiante. Llamó a Heather y al duque muy valientes por regresar a la capital tan rápido. Con mirada malvada, dijo que el duque pagaría todo. Cassian conducía pensativamente hacia el palacio imperial. Se examinó cuidadosamente en el reflejo de la ventana. El asistente anunció su llegada. Un lujoso carruaje tirado por caballos blancos se detuvo frente al enorme palacio. Las altas torres y la elegante arquitectura del castillo brillaban bajo el sol. Cassian salió del carruaje y miró a su alrededor. Y por un momento imaginó que nada había cambiado durante su ausencia. El duque entró en el gran salón donde se encontraba el emperador. Hizo una reverencia y anunció su visita a la audiencia. En el trono estaba sentado un hombre rubio dominante con un exuberante cuello de piel. Hacía mucho tiempo que no veía al duque. Fandion no estaba en tales términos con el duque como para entablar una conversación social. Por lo tanto, inmediatamente decidí ponerme manos a la obra.